Entonces, ¿cómo poder diferenciar si un sueño viene de Dios o viene de una fantasía personal? Entender cómo el Señor va cambiando nuestros sueños. Eso mismo le pasó incluso a José. Se ha manifestado a diversas personas a través de los sueños. Un ángel del Señor se apareció en sueños a José. Es maravilloso saber de que la petición principal o el deseo principal es que se haga su voluntad en nosotros. Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Expedición Gracia. Hoy tenemos un invitado especial porque hoy es nuestro socio quien nos acompaña, Dorlan Yami. Y vamos a hablar no solo de nuestro socio, sino de los sueños de nuestro socio. En el contexto bíblico y teológico, los sueños representan tanto el medio por el cual Dios comunica su voluntad como la visión de propósito que Él deposita en el corazón humano. Comprender este tema exige analizar cómo opera la revelación divina, la diferencia entre una fantasía personal y un propósito del espíritu, en el proceso de maduración necesario para ver el sueño cumplido. Así que bueno, hablemos de los sueños de Dios, ¿te parece, Dorlan? Claro que sí. ¿Cómo estás, Rosa? Bendecida por el Señor. ¿Y tú? Abrazado por María y lleno del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sabes que me encanta este tema porque hablar de los sueños de Dios es justamente también ponerle un rostro y cercanía a nuestro amigo. Porque Dios a veces lo ponemos como distante. Y en esas fantasías que nosotros tenemos, en esos proyectos de vida personal, en esas ilusiones que Él mismo va sembrando en nuestro corazón, a veces nos cuesta discernir si es o no es un sueño de Dios. Entonces, hablar de los sueños de Dios también es acercarnos incluso hasta su propósito en nuestras vidas. Porque si bien es cierto, nosotros podemos hoy soñar, no sé, con Brad Pitt. Y ay, Brad Pitt, y voy a salir con Brad Pitt y tal. Y la verdad es que el Señor no me tenía preparado, era Brad Pitt. Entonces, ¿cómo poder diferenciar si un sueño viene de Dios o viene de una fantasía personal? Claro. No, y es tan así que antes de empezar hay algo que me llama la atención y es entender que los cristianos y los católicos soñamos. Y qué bonito es soñar, ¿no? Y es como tú dices, o sea, ¿cómo vamos a diferenciar qué sueño viene de Dios y cuál es netamente humano? Porque bueno, también hay que entender que el sueño representa, digamos, un fenómeno natural Claro. de nosotros como humanos, que pues se puede analizar a nivel psicológico, etcétera. Pero es muy importante reconocer que Dios a lo largo de la humanidad se ha manifestado a diversas personas a través de los sueños. Y es justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a entender y a decir, bueno, es Dios quien me está hablando, es Dios que me quiere pues comunicar algo, quizás como pasó con algunos profetas, como pasó con José, o no. O sea, ¿cómo hago ese discernimiento, no? Sí. Y al final es eso, o sea, el cristiano siempre termina en el discernimiento y en el caso de los sueños no es diferente. Y antes de nadar sobre estos sueños de Dios, hay que entender la palabra manifestación, porque muchas veces nosotros confundidos no estamos conscientes que los católicos, los cristianos, no manifestamos. Tenemos varios hermanos, incluso me ha pasado a mí muchísimas veces, yo manifiesto que esto va a suceder, yo lo decreto y lo declaro, y la verdad es que no es así, porque el único que se manifiesta con generosidad es el Señor. ¿Y qué es la manifestación? No es otra cosa que una revelación del Señor. Entonces yo no puedo revelar al Señor antes de tiempo. Claro. Yo no puedo antes de su tiempo. Yo no puedo jugar con que yo voy a manifestar este trabajo. No. Ora por este trabajo que tú quieres y espera pacientemente en la revelación del Señor en tu vida. ¿Cómo se revela Él en bendición? Si es con ese trabajo o no, porque entonces si no se cumple ese trabajo ya no hay bendición. La manifestación no la hice bien, no la hice rodillas, no la hice parada, no la hice tomando jugo de naranja. La verdad es que no sé cómo manifiesta la gente, ¿no? Pero entender eso, ¿no? Que al final, a lo largo de la historia y en la palabra están las manifestaciones del Señor.
Entonces, tenemos que ser bien responsables con la palabra y con la palabrita manifestación para poder entender el sueño de Dios. Claro. Y cómo se nos viene revelando. Y ahí está, no hay que inventar demasiado. O sea, en la palabra está explícita. Un par de ejemplos incluso les traemos hoy para hablar sobre eso, sobre las revelaciones de Dios a través de los sueños. Claro. Eso me hace recordar a uno de los episodios que tuvimos con nuestro gran amigo Fray Luis Antonio Salazar, que decía... ¿Qué ha acontecido esos episodios? Sí, que decía decreto y declaro, que vais a decretar y a declarar vos. Eso no es así, que es el Señor el que se manifiesta. Así es, así. Por cierto, un saludo a toda la gente que nos mandó odio con esos episodios, pero un saludo muy especial a aquellos que nos escribieron justamente dándonos testimonio de sus vidas y su conversión personal. Personas que rompieron ojitos turcos, que se alejaron de supersticiones personales y culturales, justamente para darle la bienvenida al orden en su vida y evidentemente poniendo orden en su vida a nuestro Dios de orden, al Señor. Claro. No, bueno, y que al final no solamente son personas que nos lanzaron allí un poquito de hate, sino que, como tú dices también, o sea, personas que, reconociéndose cristianos, crecieron en conocimiento, así como nosotros también, porque seguramente todos los días aprendemos, pero personas que crecieron, que se dieron cuenta pues de que estábamos haciendo cosas que quizás no eran las más correctas, y de eso se trata también este podcast, siempre lo decimos, o sea, nosotros no queremos parecer perfectos ni unos católicos que no se equivocan, no, para nada. O sea, nosotros lo que estamos mostrando es nuestro camino de conversión, que como decía nuestro otro gran amigo Luis Tarrasi, decía que pues en algunos casos se puede tardar un día, pero en otros casos se puede tardar pues un tiempo indefinido, y yo lo quiero ver así. O sea, yo como cristiano lo veo de que mi conversión es diaria, es todos los días voy creciendo, aprendiendo, conociendo la palabra, escuchando digamos análisis de amigos, de sacerdotes, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho, porque un cristiano que vaya quizás en la senda correcta es ese que es capaz de darse cuenta de los errores que está cometiendo, de las cosas que no está haciendo de manera correcta, de cuando está un poquito desalineado de la doctrina, y con humildad tenemos que asumirlo y volver a entrar en ella, ¿no? Y fíjate que me encanta lo que dices, porque en ese camino de conversión también incluso nuestros sueños van cambiando. Probablemente el Dorland de juventud tenía un proyecto de vida distinto al que el Señor hoy te está presentando. Hace un par de años, pero ni te imaginabas estar hablando en un micrófono ante una audiencia no solo de mi suegra, beso a mi suegrita, que siempre nos ve, sino ante tantas personas que nos ven. Y luego eso, ¿no? Ver cómo el Señor va convirtiendo mi corazón, lo va restaurando, y también en mi corazón van sembrándose sueños distintos. Yo hoy tengo sueños de familia, de formar un hogar con una oración respondida, que es mi novio. Y también eso, ¿no? Entender cómo el Señor va cambiando nuestros sueños. Y eso mismo le pasó incluso a José. José tenía un proyecto de vida y el Señor se lo cambió por completo. Y en ese cambio por completo también sembró un sueño especial en su corazón. Y a través de los sueños el Señor también le revela datos importantes a José. Si quieres lo conversamos, lo compartimos. Claro que sí. Vamos a compartir una lectura extraída del Evangelio de Mateo. Tan pronto como se marcharon, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate qué bonito cómo el Señor se manifiesta y se revela a través de un sueño. José ya estaba abrazando el proyecto que el Señor tenía en su vida,
y confiando plenamente en Él, se da cuenta de que el Señor no lo abandona y que cuando justamente iba a ser perseguido, porque iban a ser atacados, el Señor se le manifiesta a través de un sueño y le dice, huye. Y a veces huir nos pueden tildar de poco valientes, incluso hasta de cobardes. Y ahí en la palabra también nos invitan a huir, porque en la huida encontramos la salvación. Y más que la salvación encontramos también ese sueño de Dios en nuestras vidas, ¿no? El propósito del Señor en esa huida al final no iba a cambiar lo que iba a suceder con Jesús, porque Jesús al final también lo asesinan, pero resucita. O sea, no, el Señor no se quedó con, epa, esa no es mi historia la escribo yo. Hay actores externos que la señalan, que la pueden variar, sí, pero ahí está nuestra confianza puesta en el Señor. Y qué bonito José que ha confiado en el Señor. Y en estos días conversaba con una amiga muy especial y hablábamos justo de que el Señor también se revela en nuestros sueños, ¿no? En nuestro descanso. Hay una advocación, un santito que queremos muchísimo, que es San José, pero el San José dormido. Entonces, entiendo que fue el Papa Francisco. Lo tenía en su escritorio, el Papa Francisco. Sí, tenía a San José dormido y él anotaba sus peticiones y se la ponía por debajo a San José. Y es también entender que incluso en nuestros sueños el Señor sigue orando. En los momentos en los que estamos descansando, que son tan necesarios, el Señor sigue obrando y sigue revelando en nuestros corazones su propósito en nuestras vidas. Y aún más bonito es saber que lo hace a través también de ángeles. Entonces, cuando nosotros nos acostamos, encomendarnos también bajo el amparo de nuestro angelito de la guarda, que sigue al pie de nuestro lado, porque, bueno, como dice la palabra, nuestro guardián no descansa, y es el Señor, el Santo Espíritu de Dios no descansa. Mientras nos cuida, nos atiende y nos consiente, incluso en nuestros momentos de descanso. Y bueno, eso, soñar el sueño de Dios y entender cuál es la diferencia entre el sueño de Dios y lo que comentábamos en un principio, una fantasía personal. Sí, ¿no? Y sabes que siempre decimos que hay que tener siempre los ojos muy abiertos y estar muy atento, porque el Señor se te puede manifestar de muchas maneras. A veces en el rostro del hermano, a veces en una situación específica, ¿no? Pero me llama mucho la atención este pasaje y como otros que vamos a compartir, que es cuando el Señor se manifiesta en sueños, porque pareciera que tiene un cuidado especial en decirnos cosas realmente importantes y directas, ¿ok? Y muy, muy directas, en el momento donde más tranquilos estamos, en el momento donde hay menos ruido externo, donde menos no estás conversando con nadie, quizás tus pulsaciones están más calmaditas, donde estás en un descanso profundo. Es allí el Señor donde encuentra el espacio correcto para hacerte saber lo que Él quiere, ¿ok? Y bueno, también esta conversación la empezamos hablando de cómo poder diferenciar o cómo poder discernir si pues eso que nos dice el Señor en algún sueño a través de un ángel es realmente de Él o es algo un poquito más humano, ¿no? Y creo que eso es algo que cuando preparamos el episodio lo leíamos, ¿no? Siempre tenemos que tener muy claro y estar muy atento a que una manifestación en sueños del Señor o del Señor nunca va a estar alejada de lo que dice la palabra, ¿okay? Entonces esa es una buena estrategia para empezar a discernir si ese mensaje es directamente de Él o no. Bueno, recuerdo que me dijo, voy a abrir la palabra y a verlo, porque en la palabra del Señor está todo lo que es Él, todo lo que Él nos puede enseñar, el ejemplo específico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio, como en la buena noticia de su Hijo. Entonces siempre es importante que empecemos haciendo eso. El Señor me dijo en sueños esto, lo comparo con lo que dice la palabra. Es un buen indicio que hagan match, por así decirlo, lo que me está diciendo con lo que puede encontrar en ella.
No, y además, en ese proceso de discernimiento, sin duda la palabra tiene un peso preciosísimo y también tiene un peso preciosísimo cuando nuestra humanidad no gana, cuando nuestro sueño, nuestra intención o eso que planificamos incluso, edifica o no edifica al Señor, edifica o destruye a mi prójimo, ¿no? Y luego también lo puedo hacer sola o solo en tu caso, o necesito la ayuda del Señor. Entonces, cuando la respuesta siempre es, necesito la ayuda del Señor, edifica a mi hermano, se alinea con la palabra, ahí estamos presentes ante un muy especial discernimiento y ante quizás un sueño del Señor. Cuando todas las respuestas van hacia el otro lado de la balanza, no es que vas a dejar de soñar eso, ¿sí? ¿No? ¿Por qué no pedirle al Señor que siembre en tu corazón los sueños que se parezcan a Él? Una de las religiosidades populares o incluso una superstición que tenemos como cultural son las 12 uvas en diciembre, ¿verdad? El 31 de diciembre. Y en esa cultura yo me las como, mis 12 uvas, porque además soy de las que las limpia, le quitan la semillita y tal. Yo no me como las 12 uvas. Bueno, yo sí. Pero es porque no como fruta. Ah, ok. Me comería entonces, si compartimos 24, porque además me encanta la uva. Pero el tema está en que, ¿sabes? Que la gente hace como su lista de deseos y tal. Y yo me las como obviamente con calma, con la diversión del momento, con la ilusión de un nuevo año. Pero mi única petición, yo no hago 12 peticiones, mi única petición es que el nuevo año se cumpla la voluntad del Señor en mi vida. Claro. Entonces, más que pedir 12 deseos, hago como una ejaculatoria 12 veces. Quiero tu voluntad en mi vida, quiero tu voluntad en mi vida, quiero, y así lo repito, ¿no? Entonces, de repente, bueno, no nos vamos a alejar, no somos bichos raros y no nos vamos a alejar de las cosas del mundo, porque el Señor también fue perfectamente humano. Pero sí podemos convertir las cosas del mundo en algo agradable al Señor. Entonces, que todo sea una excusa para alabar al Señor, bendito sea Dios. Y ahora bien, que mi vida, mi proyecto de vida se parezca a la voluntad del Señor, gloria a Dios. ¿Y cómo poder discernirlo? En su tiempo. No hay que hacerlo de manera inmediata, o sea, yo no voy a tener una respuesta inmediata. ¿Cuál es el tiempo del Señor? ¿En qué sueño? ¿Cómo sueña el Señor? Eso no lo vamos a ver de manera inmediata. Incluso el profeta Jeremías nos los comentaba con el rey Salomón, cómo se le manifestó en sueños, y luego él ahí mismo le dijo, o sea, no es ya, o sea, te estoy dando el sueño, me estoy manifestando, pero espérate, que es en mi tiempo, no es en el tuyo. Claro. ¿La tienes por ahí? La tenemos por aquí, sí, cómo no. Esta lectura es del primer libro de Reyes. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en sueños durante la noche y dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre David, porque él se portó contigo con fidelidad, justicia y rectitud de corazón, y le has perpetuado esa gran bondad dándole un hijo que se siente sobre su trono como hoy sucede. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿no? Sí. Porque además te dice, pide lo que quieras. O sea, ¿por qué ponerle límites a Dios? En estos días leía que pide lo que quieras, que el Señor tiene mucho presupuesto. Ah, sí. Bueno. Mira, y venga que con mis peticiones, hombre, cachín. Sí. Y es así, ¿por qué ponerle límites a Dios? Tú sabes que esto es un testimonio bien personal. Cuando yo le pedí al Señor la pareja que yo soñaba, lo hice en el Santísimo. Y yo le dije al Señor, bueno, ya yo estoy cansada de besar sapos. Mi príncipe azul, evidentemente, siempre será el Señor, ¿no? El que vino a salvarme y no montado en un caballo, sino crucificado en una cruz. Y
Y yo le decía, bueno, no quiero que me lo traigas crucificado porque esto ya eso tú lo tienes. Ese checklist es contigo. Pero sí, te voy a pedir unas cositas, ¿no? Y todo esto fue en oración. Y todo, mira, todo me lo concedió. Más bien demasiadas cosas me concedió. Me faltó un tema que no lo puse y eventualmente les voy a mostrar, que fue el tema de la altura, ¿no? ahí fallamos un poquito, pero lo compensamos en otras cosas, ¿no? Y luego eso, o sea, porque yo en mi petición le ponía límites al Señor. Claro. Y lo maravilloso del sueño de Dios en ese momento es que se parecía mucho al mío. Y ahí es cuando hablamos de la conversión del corazón. Cuando tu corazón genuinamente va alineado con el Señor. Y no por apariencia, no por necesidad inclusive, sino por deseo. Porque mi deseo era tener una pareja, pero no era una necesidad. Mis necesidades básicas el Señor me las cumple. Claro. Puedo respirar, puedo comer, tengo mi familia, etcétera. Gloria a Dios. Pero sí, escuchar en su tiempo la respuesta de una oración es maravilloso. Y luego entender que la oración respondida también es una manifestación del Señor, ¿no? Y el Señor se revela en su creación y bendito sea Dios que ahora se revela en mi relación de pareja. Entonces es maravilloso entender cómo el Señor va respondiendo en su tiempo nuestras oraciones, pero también cuando van alineadas con su voluntad. Porque claro, yo también había orado por otros sapos, pues. Claro. Y esa gente, el Señor pero se encargó de sacudírmelas así. En cambio, con este no me lo he podido sacudir, chicos. No, ni te lo sacó. Mira. Voy a aprovechar por mandarle un beso al amor de mi vida. Te amo, Javier Tarrasi. Mira, sabes que... Tú también lo amas, salúdalo. Claro que sí, yo también te amo, hermano. Mira, tú hablas, es muy bonito lo que combinas, porque hace rato hablabas de que pues tu oración en diciembre era pues aceptar la voluntad del Señor en ti. Pero luego leemos una lectura como esta donde el Señor dice, pues pide lo que quieras que yo te lo daré, ¿no? Entonces a veces es como que entender que ese deseo o ese sueño despierto que puedas llegar a tener, porque fíjate que empezamos a hablar ya no de sueños estando dormidos, sino de sueños despiertos, también vienen a ser oraciones respondidas del Señor hacia nosotros, pero es maravilloso saber de que la petición principal o el deseo principal es que se haga su voluntad en nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso también forma parte del discernimiento cristiano que todos debemos tener. Que aunque podamos pedir cosas muy específicas con nombre, con apellido, con, qué sé yo, cosas muy, muy claras, el Señor seguramente te lo va a dar porque tiene un gran presupuesto, pero aceptando, creo que ocurre luego que ya tú te rindes ante su voluntad y entiendes que lo que Él te manda y en lo que Él pone en tu camino es su voluntad y a través de eso debes aprender algo y sacar lo mejor de... Amén. Y además la palabra clave es confianza, ¿no? Uh-huh. El Señor nunca te va a poner algo en tu camino que no sea por tu bien, amparado en su voluntad, desde el amor y siempre buscando la salvación de tu alma. Correcto. El cielo es el límite, ¿no? Uh-huh. Dicen muchos por allí, pero al final el cielo no es el límite, sino el cielo es nuestro proyecto de vida. Alcanzar el cielo es nuestro proyecto de vida. Entonces, soñar los sueños de Dios y abrazar su propósito en nuestras vidas también es buscar alcanzar el cielo. Y al cielo se va en comunidad. No podemos esperar salvarnos solos. Y si tienes algún amigo o algún familiar que esté un poquito disperso en sus proyectos personales y de vida, pues invitarlo a que participe o que le dé la bienvenida a Dios en su vida, ¿no? Y pues eso, arrastrar a muchos al amor. Sí, sabes que estábamos hablando hace rato de esas claves para el discernimiento y teníamos anotadas también allí unas 4 estrategias que sería súper chévere que las podamos compartir con las personas que nos acompañan hoy, ¿no?
Y es la primera, la alineación con las escrituras. Ujú. Ya lo hablamos, ya una especie ya de recuento. Es decir, bueno, lo que soñé pues está alineado con la palabra del Señor. Es importante. Yo sé que todos nosotros tenemos la capacidad para saber si están alineadas o no está alineado con las escrituras. La segunda, escribir la visión ayuda mucho y está sustentada también en una lectura bíblica del libro de Habacuc. Y eso nos va a ayudar a clarificar las metas, plasmarlas con oración y mantener la paciencia durante la espera. Porque también este tema es importante, mantener la paciencia durante la espera. No sabemos si el Señor nos los va a dar o no. No sabemos porque no sabemos si es de Dios o no hasta que hagamos este discernimiento. Entonces es importante realmente pues que esa espera sea con muchísima paciencia. Lo comentabas también hace rato, no es a nuestros tiempos, no es a los tiempos humanos, es a los tiempos de Dios y como Él lo decide, ¿no? El tercer aspecto es el discernimiento en la confidencia. Volvemos a eso, o sea, a apagar el ruido externo, a tener un espacio de conexión con el Señor. Yo a esto le incluiría pues visitas constantes al Santísimo. Sin duda. Ese espacio que es donde nosotros podemos hablar con el Señor, pero también en ese silencio experimentar pues cómo Él también nos habla a nosotros, ¿no? Y por último, una perseverancia activa, comentábamos, ¿no? Y es que un sueño de fe combina la confianza plena en la soberanía de Dios con el trabajo diligente y la preparación constante. Entonces es como que, y esto también funciona mucho como para estos sueños despiertos, ¿no? Estos Ujú. sueños que tenemos. Bueno, hay que tener una diligencia constante. No es lo mismo desear o soñar pues que quiero un trabajo nuevo o que quiero un novio hermoso en tu caso, como Javier, o que quiero mudarme a otro espacio. Eh, pero bueno, también es importante trabajar en ello y confiar tu trabajo en el Señor, ¿no? Fíjate que San Agustín tiene una frase hermosa que dice, trabaja como si todo dependiera de ti y obra como si todo dependiera del Señor. Y es así. Y me encanta lo que comentas acerca de las visitas constantes ante el Santísimo. En ocasiones, no, cuando vamos, pues a veces no le encontramos sentido a la visita, ¿no? Pero es sencillamente sentarte y mirarle y que Él te mire Ujú. y presentarle eso que tú tienes, que es tu corazón. En el momento del ofertorio, en la Eucaristía, es tan especial que a veces la gente se entretiene buscando el diezmo, tal, y luego no hay algo que ofrecerle al Señor. Y probablemente Él es el dador de todo, de Él viene la providencia. Entonces, buscar en tu cartera quizás no sea tan valioso como buscar en tu corazón que le estás presentando al Señor. Ujú. Luego en esas visitas al Santísimo, qué bonito es poder hacer ese check de estos tips que se los vamos a dejar, estos tips que nos van a ayudar a discernir los sueños de Dios en nuestra vida. Entonces, entender eso, que nuestro sueño debe ir en sintonía con la palabra, ir, ¿por qué no?, al Santísimo a presentarle nuestros sueños. Y en esa presencia de estar con Él, solo estando en el silencio, Él sabe lo que nuestro corazón anhela, pero también sabe lo que nuestro corazón y nuestra vida necesita. Entonces, ¿por qué no escribirlo y permitirle al Señor también que se apodere hasta de tu mano? Ujú. Y que en esa escritura, mira, pero tú sabes que esto yo no lo había pensado. Ujú. Y permitirle a Dios obrar en tu vida y obrar en tus sueños. Y bueno, Dios permita que tus sueños se parezcan mucho a la voluntad de Dios. Sí, sabes que te escucho y hablas mucho del sueño de Dios. Y fíjate que también hablamos de los sueños que nosotros tenemos. Ujú. Entonces es importante también entender que así como nosotros soñamos y tenemos muchos sueños, el Señor Dios también tiene un sueño para nosotros. Entonces hay que dejar a Dios ser Dios, ¿no? Y entenderlo, porque Él ya tiene un sueño para nosotros. ¿Y tú sabes cuál es el sueño de Dios? Ujú. Tú eres el sueño de Dios. Es así. Tú eres el sueño de Dios. O sea, el Señor todo lo ha creado por ti, que eres su sueño. Todo lo creó en su justo tiempo, con perfecto detalle, hasta llegar a ti, hasta llegar a ti, hasta llegar a mí. Y fue formándolo todo porque nosotros somos el sueño de Dios. No, es bellísimo.
Cuando entendemos eso, pues creo que nos vamos sintiendo mucho más tranquilos y mucho más felices de sabernos un sueño perfecto de Él. También comentabas hace rato, pues que a veces vamos al Santísimo y no, como que no le encontramos mucho sentido. Y eso a veces pasa, quizás cuando vamos a misa, que decimos, bueno, y la misa estuvo como que pesado, oye, no entendí el evangelio, no entendí la homilía, quizás no era directamente conmigo o algo, pero también en un episodio anterior nos hablaba un sacerdote que la rutina nos hace fieles. Y me gusta imaginarme eso, o sea, quizás en la rutina de ir al Santísimo, en la rutina de ir a misa, aunque no lo entiendas mucho lo que está pasando en ese día, eh, vuelvo al Santísimo, quizás ir y sentir pues que no está pasando nada, pues no, sí está pasando y seguramente cuando tú lo hagas, con el paso de los días, con el paso del tiempo, pues vas a ir entendiendo y encontrando las respuestas que esperas de parte de Él. Creo que hablabas era de Fray Luis, cuando nos comentaba eso. Sí, no lo quería mencionar tanto, tampoco así. Pero ahí te queremos mucho. Y luego él también nos ponía el ejemplo de, creo que era de Santa Clara de Asís, que nos decía que un día no quería ir a orar. Y luego sentada allí se puso fue a contar ladrillos. Y cuando se le presenta al Señor en el momento de su bienvenida al cielo, le dijo, ay, ¿cuál fue la oración que más escuchaste? Aquella donde te dedicaste a contar ladrillos. Porque visitar al Santísimo a veces puede parecernos hasta fastidioso. Puede parecernos rutina, puede parecernos, bueno, toca hacerlo, ¿sabes? Cuando nuestro espíritu está ahí como dormido, ¿no? Pero no hay que dejar de hacerlo, porque los frutos siempre llegan, siempre. O sea, ese tiempo que inviertes en el Señor, que además el tiempo es de Él, Él sabe recompensarlo. Y no porque sea un tema transaccional, sino porque es un tema de que no utilizaste ese tiempo en un rato de ocio distinto, ¿sabes? Sino que lo usaste incluso hasta solo quedarte ahí sentado y ver que si había alguien más que oraba, si te pudiste acercar al sacramento de la confesión, de la reconciliación y así. Una vez me pasó, estaba en San Judas Tadeo y eso fue lo que confesé. Le decía al sacerdote, es que me siento hasta fría, o sea, siento que no tengo ahí como mi alma alineada con el Señor, como que, o sea, mi pecado, sí, lo que yo sentía era que no lo sentía a Él. Y Él me dijo, persevera en la rutina. Tener una rutina con el Señor también es parte de tener una relación con el Señor. No siempre va a ser color de rosa y el Señor no siempre se va a manifestar en una emoción en tu vida, Correcto. sino todo lo contrario. El Señor quiere ser la historia en tu vida. Entonces, en la historia siempre hay altos y bajos. También me dicen muchísimo, es que estoy peleada o peleado con el Señor. Gloria a Dios, porque primero lo reconoces. Y en segundo lugar, estás teniendo una relación sana con el Señor. O sea, si yo soy capaz de decirle, estoy molesta contigo, Dorla, es porque sé que de tu parte hay capacidad de escucha, hay madurez y también hay un corazón recibiendo esto que te estoy diciendo. Entonces, luego, evidentemente, cuando nosotros terminamos de pelear con el Señor, nos sentimos, pero bueno, más pequeños que una hormiguita. Y entender eso también, que es necesario tener una rutina con el Señor. Y luego, si tu oración en este momento no es respondida, si tu sueño ahorita no es respondido, no deja de ser un sueño de Dios, porque si has hecho todo esto que te hemos invitado a hacer, si has discernido este sueño de Dios en tu vida, espera sus tiempos, pero no te olvides de tener una relación con el Señor. Y bueno, y de vez en cuando se lo vas asomando. Mira, acuérdate que yo estoy soñando esto, Señor, pero ¿será que se parece a tu voluntad en mi vida? No te olvides de esto, y te aseguro que el Señor no se olvida, pero bueno, hay que esperar. No, y lo más importante, no dejar de soñar. Amén. No dejar de soñar, ni dormidos ni despiertos. Amén. Y esperar siempre pues su providencia y su tiempo. Es importante en la paciencia. Y ser agradecidos. Cuando tu oración es respondida, cuando tu sueño es cumplido, ser agradecido y ser testimonio de eso. Si tu respuesta de salud tuvo un agradable diagnóstico, si la petición de trabajo tuvo una agradable respuesta,
En fin, cuando tu oración y tu sueño es cumplido, sea agradecido y sé testigo del Señor. Claro. Y si no es cumplido, también sea agradecido. Amén. Porque ese es el sueño del Señor contigo, ¿no? Y Amén. creo que es importante eso. A veces pasa mucho con la respuesta de las oraciones. Cuando queremos y oramos por algo muy específico o pedimos la intercesión de María o de algún santo por algo muy específico, pero no termina dándose. Entender pues que no podemos culpar al Señor por eso. Hay que entender pues la razón por la cual Él decidió que fuese así. Y seguir creciendo en nuestra fe. Yo creo que a medida de que entendamos que la vida del cristiano no es bonita del todo o no siempre es bonita, sino que también pues tiene cruz, ¿no? en ese camino, y que incluso cargando nuestra propia cruz somos capaces de amar a Jesucristo, allí nos vamos a sentir mucho más tranquilos y nuestra vida va a ser mucho más llevadera en el camino. Amén. Bueno, para ir cerrando, seguimos dándole la bienvenida al Señor en su proyecto, y hoy le toca a Dorlan, porque siempre la Imagínate. agarro yo. Vamos a ver qué bolita nos toca hoy. Vamos a ver qué tenemos aquí. A la luz de la palabra. Bueno, es del libro de Proverbios. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. ¡Te escuchamos! Aquí está en la ¡Sabemos! cámara, por si acaso. Dios. Está extraído del libro de Proverbios 16, versículo 9. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Fíjate que en este versículo no dice incluso que el Señor va a decir otra cosa diferente a tus planes, ¿no? Que seguramente también es así. Pero me llama mucho la atención que dice al Señor dirigir sus pasos. ¿Okay? Entonces, la invitación es a que hagas planes, sueña, idea cosas, encomienda todos esos sueños, esos pensamientos, esas ideas, esos deseos que tienes a Él y confía plenamente en que Él va a dirigir tus pasos si esos planes que estás haciendo son de Dios. Amén. Yo estoy sin palabras. Sin palabras totalmente. Para gloria de Dios. Es increíble cómo, bueno, no es increíble, es completamente creíble cómo Amén. el Señor nos habla directamente. Hace rato te iba a decir que a mí me pasa mucho cuando tengo esas peleitas con el Señor, esas discusiones, o le digo, coño, pero ¿por qué no me entiendes? ¿O por qué esto se tarda tanto? Qué sé yo. Que el Señor rápidamente, a mí, yo tengo la dicha de sentir y de pensar que el Señor me responde muy rápido, muy rápido. Y en momentos de tribulación, pues como que le mete el turbo, ¿no? Y creo que la palabra de hoy habla de eso, o sea, cuántos planes podemos hacer, ¿no? Cuántos sueños que se transforman en planes también para hacerlos realidad podemos tener, ¿no? Y a veces vamos como a ciegas, a escondidas, a oscuras, mejor dicho, de saber si pues ese plan se da o no. No, entrégate completamente a Él. O sea, entrégate completamente a Él, que Él va a dirigir tus pasos. Tú sabes que en este programa siempre le preguntamos al invitado, en la mochila de su vida, en la excursión hacia su conversión, ¿qué metería, no? Y yo siento que el Señor hoy nos dice que Él metería en su mochila nuestro corazón. Nuestro corazón tal y como está. Porque Él se va a ocupar de convertirlo, de cambiarlo, de transformarlo. Él es nuestro perfecto alfarero. Y nos va a pedir también que sigamos siendo esto que somos. Siempre y cuando mantengamos la ilusión y la intención, sobre todo, de querer tener una amistad más ordenada con Él. Entonces, pues nada, aquí solamente agradecerle al Señor, permitirnos soñar, despiertos o dormidos, y permitirnos también tener una relación honesta con Él,
ser capaces de pelearnos, de arreglarnos, de conversar con el Señor y tener su presencia viva, real, en el Santísimo Sacramento del altar, en esa hostia sagrada y bendita que nos invita siempre a estar en comunión con Él. ¿No? Y así es. Así que bueno, ya también para cerrar, hacerle la invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a toda nuestra comunidad cristiana, a toda nuestra comunidad de la iglesia, a que sigan soñando, no detengan sus sueños. Esos sueños de los que hablaba Rosa hace rato, pues de sueños despiertos, entregarle esos sueños despiertos al Señor y confiar en que su providencia y su plan es más grande que el de nosotros. Y también la otra invitación es a que cuando tengamos pues estos sueños ya estando dormidos, siempre tengamos la capacidad de discernimiento a través de la palabra de si el sueño pues habla de Dios o no. El tip del que estábamos hablando, si es de Dios, pues va a tener un eco, va a tener un sentido específico en su palabra. Pero bueno, siempre mantente con los sentidos bien abiertos para poder hacerlo. Y bueno, creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos en esta expedición que pues ya va sumando semanas y semanas, capítulos y capítulos, y la verdad es que crecer en esta comunidad es muy, muy bonito, y agradecerles a todos por estar aquí. Así que bueno, como siempre digo, la expedición continúa. Chao. Chao, chao.